Contamos con dos invitados de lujo que estamos súper contentos de tenerlos aquí y para eso vamos a dar paso a Luis del Piñal, que es excoordinador de Podemos Cantabria y exconcejal también de Obras, Medio Ambiente, Desarrollo Local, Participación y Movilidad Sostenible en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Y también tenemos a Rubén Gómez, que es secretario de Organización de Ciudadanos en Cantabria, que nos van a traer su visión sobre eso. Así que nada, les vamos a subir arriba. Uy, ya les tenemos aquí. Qué bien, así que nada, chicos, bienvenidos, estamos súper contentos de teneros. Hola, muy buenas noches, enhorabuena por el programa que, vamos, empieza fuerte, os habéis preparado un programa bastante divulgativo en lo que se refiere a la política, ¿no? A la política más cercana. Sí, desde luego, muchas gracias, Luis, por el comentario. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme a participar aquí. Enhorabuena por el programa y, oye, he disfrutado mucho viendo y aprendiendo cómo son las elecciones y cómo está la situación. Muchas gracias a ambos. Sí, yo creo que ambos ya lo sabíais, pero bueno, está bien siempre hacer un pequeño repaso. Entonces, bueno, es un placer contar con vosotros dos, la verdad, que además sois personas tan activas en la política cántabra en estos últimos 4 años que, bueno, os voy a querer hacer una pequeña pregunta de inicio. ¿Qué balance hacéis de estos últimos 4 años, de vuestros últimos años en la política cántabra? El que quiera, puede comenzar. Sí, no. Bueno, empiezo yo si queréis. A ver, a nivel general, estos 4 años han sido unos años raros, porque ha sido una legislatura muy rara. De estos 4 años, a ver, a mitad de la legislatura, parón del COVID, y eso ha trastocado tanto los planes del Ejecutivo como, sobre todo, los planes del Legislativo y los planes de los partidos políticos. La forma de hacer política cambia completamente en el momento en el que básicamente todas nuestras vidas cambiaron en ese momento, con lo que sí que veo bastante complicado el hacer un resumen general de una legislatura tan rara y ser justo con las personas que han tomado esas decisiones, porque ha habido momentos difíciles de tomar decisiones muy chungas, muy complicadas y sobre todo muy impopulares, pero que había que tomarlas y alguien tenía que pagar el pato. Y en este caso, además, muchas de las personas que pagaron el pato después fueron desapareciendo de la primera línea política autonómica y fueron siendo sustituidos por otros. Entonces sí que es esto, yo creo que es algo que se verá mejor en perspectiva desde cuando pase un poco más el tiempo, el cómo ha sido. Pero si hacemos un balance a nivel general, yo creo que ha sido una legislatura más. Se podría decir que ha sido una legislatura para Cantabria. ¿Qué ha pasado? Que han desaparecido ya 4 años y que casi ni nos hemos enterado, en el sentido en el que no se han presentado grandes proyectos para la comunidad, y que han sido 4 años en los que cuando vayamos a volver a votar creo que no va a haber grandes diferencias en lo que se refiere, al menos en los partidos que están en el gobierno. Sí que puede que entren unos partidos nuevos, que salgan otros partidos del Parlamento, pero no va a haber grandes cambios. Y Rubén, ¿tú cómo lo ves? Coincido mucho con Luis en el sentido de que esta legislatura es muy complicada de valorar, porque básicamente la mitad de la legislatura la hemos pasado con una situación totalmente extraordinaria y que bueno, nos encerró a todos en casa mundialmente durante unos cuantos meses. Y eso ha hecho que desde el Ejecutivo hasta el propio Parlamento pues hayan visto su actividad totalmente alterada y que no haya sido una legislatura normal. Si yo comparo esta legislatura, que la he vivido hasta hace unos meses, la he vivido también en el Parlamento, pero un poco en segundo plano en comparación con cómo viví la anterior, ha sido una legislatura totalmente anómala, en la que durante mucho tiempo ha dado la sensación de que no terminaba de arrancar, precisamente por todas estas circunstancias, ¿no? Luis tiene, por ejemplo, mucha más experiencia en lo que es en la gestión. Si el Parlamento se vio trastocado por todo lo que pasó, pues gobiernos municipales o el gobierno autonómico más todavía, ¿no? Entonces, coincido con él en que es difícil juzgarla por eso. No sé si con la perspectiva la vamos a poder juzgar mejor, ahí ya no lo tengo claro porque ha sido todo muy anómalo y por suerte estamos volviendo a la normalidad, pero las heridas que ha dejado van a seguir ahí. Primero porque durante la mitad de la legislatura, ya digo, se paralizó, y después porque una región como Cantabria, que siempre ha sido muy dependiente económicamente hablando, del gobierno central, porque bueno, pues nosotros somos una de las muchas que no tienen capacidad para modificar sus propios ingresos, pero bueno, que aún así, al ser una comunidad pequeña, dependemos mucho del Estado central. Bueno, pues ahora con todo lo que ha pasado, los fondos europeos, la pandemia y demás,
nuestra dependencia se ha visto todavía amplificada, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias probablemente se vayan alargando más adelante también en los próximos años y toquen la próxima legislatura. Pero bueno, ya digo, es una legislatura rara. Coincido también con él en que, pues bueno, pues que no ha sido de grandes anuncios, pero es que tampoco podía serlo, porque todos hemos tenido las manos atadas. Entonces, bueno, esperemos que ahora en mayo cojamos fuerzas, todos los cántabros en general, y los partidos políticos en particular, y que la próxima, pues no ya solamente vayamos a la normalidad, sino si es posible, que nos traigan algo nuevo y que nos dé un impulso a todos los cántabros y a la región en particular. Y vemos que ha sido una legislatura bastante anómala, pero si hablamos de proyectos, de circunstancias concretas, ¿creéis que es lo que mejor se ha gestionado durante estos 4 años y lo que peor se ha gestionado? Difícil pregunta, veo, por la cara de Rubén, ¿eh? Es complicada, es complicada la pregunta. Yo creo que, a ver, y vamos a empezar por la parte positiva. Sí que es cierto que la parte positiva, si vemos y empezamos a echar para atrás en la hemeroteca de las cosas que los partidos que ahora están en el gobierno comentaban en la pasada campaña, nos daremos cuenta que, digamos, no han llevado a cabo ninguna de sus grandes promesas, ninguno de los grandes planes para Cantabria. Sí que es cierto, como decíamos antes, que, claro, es que no ha sido una legislatura normal y ha sido muy complicado. Sí que se podría hablar, por ejemplo, de que todas las políticas sociales del gobierno de Cantabria sí que han salido adelante y han salido adelante muy bien. Es decir, si habría que poner la guinda en el pastel, digamos que será esa. Sí que es cierto que, y ya yendo a la parte negativa, es verdad que hay pues bueno, una falta de proyectos, digamos, de proyectos a largo plazo para nuestra comunidad autónoma enorme. Y eso lo hemos estado viendo en ejemplos claros de los últimos días, ¿no? Esto tan hablado, que se estaba hablando de los trenes, que no es más que una chorrada, pero que es un ejemplo de cómo Cantabria ha ido poco a poco perdiendo la importancia relativa que tenía en el resto de España, que nunca ha sido muy alta, pero sí que es cierto que cada año que pasa es menor. Y aquí se está viendo cómo hay un montón de economía, cómo hay un montón de empresas que se están trasladando a otras comunidades autónomas y se están yendo de Cantabria, pero no estoy hablando que se estén yendo a Madrid, a Cataluña, que se estén yendo a País Vasco, no, es que se están yendo a León, a Palencia. Y claro, ahí es porque estamos haciendo las cosas, hay algo que estamos haciendo mal. Y puede que, bueno, el gobierno se lo ha jugado todo, parece que se lo está jugando todo a la pasiega y no sé si es la jugada que realmente hace falta para Cantabria. A ver, yo a nivel de qué es lo que se ha hecho bien, yo creo que, por ejemplo, a nivel legislativo se ha trabajado muy bien, en el sentido de que han salido adelante leyes que incluso habían quedado aparcadas la pasada legislatura y que, bueno, pues que eran necesarias. Se ha modificado la ley del suelo, ha salido la ley LGTBI. Bueno, hay otras que han salido quizás con menos consenso, como la de memoria histórica, pero se ha hecho una buena labor a nivel legislativo. A nivel de ejecutivo, puramente hablando, hombre, los números tampoco son tan malos. De hecho, yo hace poco veía, pues no sé si ayer o hoy mismo, una estadística que hablaba de que Cantabria era una de las pocas comunidades autónomas donde en los últimos tiempos se habían creado más empresas de las que se habían destruido, lo cual es una buena noticia y es una buena muestra de que, bueno, que oye, a pesar de la mala situación, pues bueno, pues parece que bueno, vamos dando pasitos. En el lado positivo también, claro, hay un aspecto que toda esta situación que hemos vivido pone contra la espada y la pared, ¿no? Que es la sanidad. Por un lado tenemos la parte positiva, creo que la sanidad ha respondido, pero a costa de el esfuerzo de los trabajadores, y lo que se le han visto son las costuras por parte de los que lo gestionan, por parte de quienes la tienen que gestionar, valga la redundancia, que es donde se ha visto precisamente las carencias, no solamente en sanidad, también cuando se han gestionado todas las ayudas que hubo para las empresas, tanto a nivel de industria, a nivel hostelero, de todo tipo. Es decir, veo cosas positivas, pero a mí me gusta quedarme más con las potenciales mejoras que puede haber. Y creo que, sobre todo, en el ámbito de los recursos de la propia administración,
la pandemia, que ha sido una situación, como hemos dicho antes, anómala, pero sí nos ha demostrado que hay mucho ámbito de mejora, que quizás nos hacen falta recursos en algunos lugares, en algunos ámbitos, y que debiéramos de enfocarlo de otra manera para dar servicio al ciudadano, que es para lo que está la administración. Si la administración no nos da servicio a todos nosotros, la pregunta es ¿para qué está? Pues no está para nada, está para eso, para dar servicio a nosotros, no para que unos señores simplemente aparezcan en el telediario o en los periódicos. Para eso no es para lo que está. Eso son cuestiones secundarias y daños colaterales. Mira, ha comentado una cosa... Uy, perdona, Isaac, no, una punta. No, adelante, comenta. Ha comentado Rubén una cosa que yo creo que es muy interesante, que para saber y para un poco que todos los que estamos viendo esto entendamos cómo funciona la política real. A lo largo de esta legislatura han salido un montón de líneas de ayuda distintas, tanto a personas individuales como a empresas. Salen por el Parlamento da el mandato al Gobierno para que las lleve a cabo y después nos vemos que muchas de estas ayudas se han quedado en nada, es decir, no se han dado por problemas de gestión, no se han dado porque no las han pedido personas o empresas, porque no estaba preparado como les correspondía o porque no se han anunciado de forma suficiente. Y ahí podemos ver un poco la diferencia entre lo que es el ejecutivo, digamos, la parte política con la parte ejecutiva de lo que es el propio sistema de funcionariado. Y por comentar, y esto yo creo que la gente que nos está viendo igual les toca más de cerca, podemos poner el ejemplo de las ayudas al alquiler, ¿no? Esas ayudas que yo creo que iban a ser el buque insignia de lo que es la Dirección General de Vivienda. Juraría que llevamos ya con las ayudas al alquiler, ¿cuánto? 6 meses con ellos. Todavía no se sabe nada, no se sabe cuándo se van a recibir, cuándo no. Hay personas que ya han cambiado su residencia, que no saben si se van a poder censar en la casa nueva, porque si hacen eso pierden la ayuda, no les está respondiendo absolutamente nadie. Entonces, aquí vemos que algo que políticamente sale con muy buena intención, y yo creo que es una medida correcta que hay que tomar, pero su ejecución acaba siendo un desastre. Bueno, lo comentado ahora, que es a colación de lo que estáis comentando un poquito, no tanto lo de la vivienda, pero sí lo que habéis comentado de la crisis sanitaria, la del COVID. Muy por encima, aunque ya lo habéis mencionado, hacer hincapié en concreto de cómo consideráis que se ha gestionado más o menos la crisis. Sí que habéis dicho que se tiene que ver quizás con perspectiva, pero bueno, un poquito así por encima. A día de hoy, ¿cómo veis que se ha gestionado la crisis? A ver, quiero decir, era una situación tan rara, tan única, que no se esperaba nadie, que a mí me surge directamente decir que, bueno, se ha gestionado como se ha podido, básicamente. Otra cosa es los errores que se han cometido o lo que hemos visto o los déficits que nos ha dejado, ¿no? Que nos ha puesto frente al espejo de la realidad, de cómo está estructurada la administración, que nos ha puesto, bueno, pues ante una realidad que era que nos dábamos golpes en el pecho hablando de la gran sanidad que teníamos y realmente pues se sostenía, insisto, gracias al esfuerzo y al sacrificio de los profesionales. Y que cuando nos han necesitado, o han necesitado a la administración, pues esta no ha estado a la altura. Entre otras cosas, creo que ha quedado clarísimo que quizás hay demasiados jefes y pocos indios. Es decir, que hay que hacer una reestructuración de los recursos humanos de la administración en materia de sanidad, pero no porque no haya los centros necesarios o no porque, pues no sé, sobren médicos, al contrario. A lo mejor lo que sobran son gestores que no gestionan y lo que hacen falta son más médicos, más enfermeras, más personal no sanitario que está por ahí y que también es fundamental dentro de la cadena de funcionamiento de la sanidad. Y todo eso pues nos ha tenido que venir, desgraciadamente, una situación como la que hemos vivido para verlo. A ver, es que ha sido muy complicado. Es que ahora, desde 2023, todos somos muy listos y todos lo vemos estupendamente, pero si nos vamos exactamente un año para atrás, pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hoy pues seríamos solo gripistas. O sea, empezaríamos a haber escuchado por primera vez unas noticias de una pulmonía muy rara que viene de China y diríamos, nada, esto solo es una gripe, esto no sé qué. Y sí que me llama la atención que viéndolo ahora en 2023, todo el mundo dice, jo, qué ridículo cuando íbamos a hacer la
la compra con guantes, qué ridículo cuando llevábamos mascarilla por la calle o cuando limpiábamos un brick de leche que acabamos de comprar en el supermercado, porque eso se nos ha quedado en la retina, pero es como que se nos ha olvidado que el Palacio de Hielo de Madrid fue utilizado como morgue. Se nos ha olvidado que el ejército entró en las residencias y había cadáveres de ancianos allí que no se les podía dar sepultura porque no había forma. Es decir, que es que hemos vivido una situación realmente difícil y una situación, sobre todo, completamente desconocida. Es decir, el gobierno de Cantabria ha tomado decisiones que después han visto que no eran del todo correctas, efectivamente, pero cuando ellos las han tomado, el consenso científico decía que sí que eran las medidas que había que tomar. Entonces, claro, yo creo que sí que se ha gestionado bien. Lo que sí que es cierto es que ha habido un problema comunicativo importantísimo en toda la gestión esta de la crisis del COVID entre lo que es la parte sanitaria del gobierno de Cantabria con lo que es la propia presidencia. No puede ser que continuamente estuviera el consejero de Sanidad indicando, o en este caso el director general de Salud Pública, indicando unas medidas que acababan de ser esa misma mañana o que al día siguiente iban a ser despreciadas públicamente por el presidente del gobierno. Claro, ahí sí que la gente estaba un poco mosca, porque decía, uy, aquí da la sensación que van un poco como pollo sin cabeza. Pero lo que sí que es cierto es que las medidas que se han tomado, pues se han tomado como se ha ido pudiendo y se ha hecho de una forma bastante correcta. Y desde luego, como sí que apuntaba Rubén, esto nos sirve un poco para darnos cuenta lo importante que es la sanidad y lo importante que es la sanidad pública en este país, porque yo creo que no somos conscientes muchas veces de la suerte que tenemos en España de tener un sistema público de sanidad como el que tenemos, que está destrozado y que se está destrozando y que hay un montón de personas y empresas interesadísimas en cargárselo para privatizarlo y para poder hacer negocio, porque es un negocio en el que se mueve mucho dinero. Pero es que creo que a veces las personas que vivimos en España no somos conscientes de cómo es la sanidad en otros países. Y no me estoy refiriendo a países que pensamos nosotros del tercer mundo, ¿no? Es que, yo qué sé, te vas a Reino Unido, a Francia, a Portugal y ir a un centro de salud y ir a un hospital es para echarte a llorar. Nosotros como españoles, es que se te cae la cara de vergüenza y dices, pero ¿cómo puede ser esto un hospital, ¿no? Y no te estoy diciendo ya de modelos en los que parece que hay algunas comunidades que están intentando poco a poco ir hacia ellos, como el modelo americano. Claro, creo que ahí es en donde sí que se ha visto lo importante y lo necesario que es tener un sistema sanitario público fuerte y que sea lo más universal posible. Antes de que continúe mi compañera Ana con la siguiente pregunta, quería agradecer a toda la sanidad pública, tanto a los científicos como a los sanitarios, como a los administrativos, a todos los que trabajan para la sanidad pública, a los centros de atención primaria y también a los hospitales. Muchas gracias a todos. Ana, adelante. Me sumo al agradecimiento de Isaac, y ya que estamos hablando de crisis, otra crisis que ha ocurrido en los últimos tiempos, esto ha sido más cercano, sería todo el tema de la guerra en Ucrania, que aunque lo veamos muy lejano, si desde vuestro punto de vista, que ha sido otro de los grandes temas tan hablados, ¿cómo ha sido el impacto que esto ha tenido en Cantabria? ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestro punto de vista? ¿Lo habéis sentido tan como un tema súper prioritario como se ha estado tratando? Bueno, el impacto ha sido enorme y no tenemos más que acercarnos a cualquier supermercado para ver el impacto que ha tenido. Porque desgraciadamente estamos encadenando una con otra. Cuando salíamos de la situación anómala del COVID, pues nos ha llegado esto que ha trastocado todavía más, si cabe, la situación en toda Europa. No solamente nos ha afectado a nivel energético, nos ha afectado a nivel de inflación, todo esto sumado a lo que había derivado del COVID, que era, entre otras cosas, un problema de obtención de materias primas. Bueno, pues es toda una rueda que nos está cayendo encima y que además, en la situación en la que estamos, que todavía no hemos recuperado los índices previos a la pandemia en cuanto a rentas y demás, pues estamos en una situación compleja y delicada, no solamente Cantabria, en toda España. Evidentemente, Cantabria lo nota quizás a su manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos una comunidad cada día más dependiente del turismo. Parece que este año hemos librado, pero esto a la larga
puede acabar repercutiéndonos considerablemente a nuestra capacidad económica, porque si España, que es el turismo que hemos tenido en los últimos años, pues no tira adelante y no genera riqueza, pues al final nosotros también nos vamos a ver afectados por ello. Pero vamos, más allá, quiero decir, esto es el aspecto puramente pragmático, más allá de la realidad humanitaria que hay y de lo que hemos visto en Ucrania, que, bueno, pues es una cosa que pensábamos que era algo del pasado muy lejano y que desgraciadamente pues tenemos otra guerra más en las puertas de Europa, que más que una guerra, bueno, he dicho guerra, pero bueno, es más una invasión por parte de Rusia de un país que bueno, pues que está a punto de formar parte de la Unión Europea o por lo menos está en nuestro entorno. Luis. Antes de entrar en la parte económica y viéndolo un poco, como estabais así comentando en el programa de la parte del Ejecutivo, sí que me gustaría comentar la parte humana, ¿no? En el momento en el que empieza este conflicto, cuando fue pues, hace ya casi un año la invasión de lo que en un principio pensaban que iba a ser una guerra relámpago o algo que iba a durar cuestión de semanas y que lleva ya un año y, por desgracia, decenas de miles de personas fallecidas, y empezaron a venir personas refugiadas a Cantabria. Personas refugiadas que llegaban... es que no había ninguna planificación. Es que de nuevo estamos en una legislatura de cosas sobrevenidas en el que no había absolutamente ninguna planificación. De hecho, la propia Dirección General de Cooperación al Desarrollo no sabía ni siquiera cuántos refugiados estaban viniendo a Ucrania. Muchos los traían familias, amigos, otros habían logrado atravesar en coche y llegaban aquí que tenían un primo, un conocido en no sé dónde, y de repente se han encontrado las administraciones públicas con un montón de personas que es que no conocen, no es que no conozcan tu lengua, es que no conocen ni el alfabeto que tú estás utilizando, que es dificilísimo hacer cualquier tipo, ayudarles de cualquier manera. Personas además que en este caso, porque el gobierno ucraniano no daba permiso a que salieran los varones en edad militar, pues eran sobre todo mujeres con varios niños. Claro, esos niños había que escolarizarlos, pero a la vez, ¿cómo hacías todos esos papeles? Es decir, la situación que se ha vivido, y de nuevo por eso decía al principio que es muy rara esta legislatura, ha sido complicada y ha sido caótica, por qué no decirlo, pero claro, es que vivimos en una situación en la que el mundo es un caos. ¿Y cómo nos está afectando esto, viéndolo ya no de la parte humana, sino de la parte económica? Pues está siendo un mazazo gordísimo, porque al final estas sanciones que hemos autoimpuesto, estos cambios que está haciendo, estos picos que está haciendo en el precio del gas, que acaba repercutiendo en el precio de toda la energía, en el precio de los combustibles, es que ha acabado haciendo que tengamos unos niveles de inflación como los que no se recordaban en este país en varias décadas. Claro, eso al final ha sido un sistema de cascada que ha ido jodiendo básicamente todo. Es decir, que nos está golpeando y los efectos van a durar muchísimo tiempo. Y eso es un problema grave. Yo sí que creo que aquí el gobierno de Cantabria pues tenía poco margen. Al final, todas las medidas de conflictos como estos las ha ido tomando el gobierno de España, todos los paquetes estos de medidas que hacían para intentar controlar la inflación, y yo creo que más o menos ha ido bastante bien si comparamos la inflación que tiene España con la inflación que tienen otros países de la zona euro, aunque sí que es cierto que es injusto, por ejemplo, decir, joder, pues qué mal lo ha hecho Estonia, que tiene un 22% de inflación, pero claro, es que la relación que tiene económica Estonia con Rusia es mucho más grande que la que podemos tener nosotros, que somos ahora mismo el país de la eurozona con menos inflación. Pero sí que al final nos hemos visto aquí, Europa, en medio de un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, digamos un conflicto que ha acabado generando esa invasión completamente condenable de Rusia a Ucrania, y al final quienes pagamos el pato pues acabamos siendo pues los de abajo, ¿no? La clase trabajadora de estos países, que son los que cuando hay estos problemas de inflación peor los pasan. Porque, oye, que les afecta a todo el mundo, pero es que igual el que va a pasar de comprarse un Ferrari a comprarse un BMW, pues me da menos igual que el que no puede llenar la cesta de la compra. Sí, problema que vivimos nosotros y que somos las personas que sufrimos por ello. Bueno, no sé si habéis visto, tanto vosotros como las personas que nos siguen, que recientemente ha venido Nadia Calviño aquí, a la vicepresidenta del gobierno,
Vamos a ver un pequeño fragmento de vídeo, ¿vale? Que vamos a publicar ahora, porque habla sobre los 3 grandes proyectos, el MUPAC, el polígono de La Pasiega y Valdecilla. Y quiero que me habléis y analicéis un poco estos 3 grandes buques insignia del gobierno actual de Cantabria. Adelante, vídeo. Esas 3 prioridades, La Pasiega, el MUPAC y la deuda histórica de Valdecilla. Y hemos cumplido, esos proyectos están en marcha, esos 22 millones de euros tanto para La Pasiega como para el MUPAC, la cancelación de esa deuda del Hospital de Valdecilla, en total han sido 143 millones de euros desde 2018 y por tanto yo creo que está muy claro el compromiso del Gobierno de España con esta tierra. Voy durante el día a participar, además de esta reunión, en un encuentro con empresarios. Bueno, empezad, quien queráis comentar. Rubén, por ejemplo, o Luis. Sí, como hay mucha tela que cortar, si queréis vamos proyecto a proyecto o como vosotros prefiráis. Venga, me lanzo. Con el tema de Valdecilla. Bueno, está bien, quiero decir, pero es un acuerdo de hace muchos años que se ha ido pagando, salvo una legislatura. Por cierto, por un error del Gobierno de Cantabria, más que por un error del Gobierno de la Nación, pero bueno, ya está. Vale, bien. Yo darse golpes en el pecho con algo que lógicamente entiendo que también es responsabilidad del Gobierno de la Nación, porque al final estábamos hablando de lo que era un hospital de referencia dentro de España, que desgraciadamente pues ocurrió hace muchos años lo que ocurrió y necesitó esa remodelación. Si lo que hablamos es que hablábamos antes de la importancia de la sanidad, pues evidentemente las infraestructuras son parte fundamental de la sanidad. Y entiendo que también hay una corresponsabilidad del Ministerio, en este caso, para un hospital pues bueno, de referencia en una comunidad autónoma, como es el de Valdecilla. Con respecto al MUPAC, pues es el cuento de nunca acabar. Después de haber hecho un mercadeo durante años, de ver dónde lo colocamos, a ver qué hacemos, a ver qué no hacemos, de ponemos una sede, lo ponemos aquí, lo ponemos allá, bueno, pues parece que por fin hemos levantado el vaso y hemos visto dónde está la pelotita y, bueno, apunta que va a haber MUPAC. Yo aquí me pasa algo que, bueno, pues, es decir, vale, pero yo cuando lo vea lo creeré. Porque desgraciadamente llevamos ya muchos años con esta historia del MUPAC y yo pues soy escéptico. Si lo soy ya por naturaleza, con estas cosas soy escéptico. Y con respecto a La Pasiega, pues lo mismo, bueno, por lo menos parece que se está avanzando. En cualquier caso, a mí me pasa una cosa, y es que cuando veo a algún ministro que viene y nos dice las bondades que hace el Gobierno de la Nación con Cantabria, pues yo me pongo a temblar, porque luego veo la realidad. Y es que la realidad es que los trenes o se los llevan a Cataluña para traer nosotros, que ocurrió la pasada legislatura, para traer nosotros, que poco más les faltaba para ir tirado por caballos o por bueyes, y esta, que nos iban a hacer unos nuevos, pues resulta que se equivocan y no caben por los túneles. Pues al final no vemos ni MUPAC, ni vemos La Pasiega, ni vemos... O sea, siempre que depende algo del Gobierno de la Nación, no lo vemos. Igual que la autovía con Madrid, ese tramo que lleva décadas para terminarse, ¿no? Entre Aguilar y Burgos. Entonces yo, pues hombre, agradezco que vengan ministros y nos digan todo lo que van a hacer por nosotros, pero yo particularmente soy muy, muy escéptico, porque a mí no me parece una cuestión menor que las cercanías no tengan las inversiones que merecen, y esas inversiones las tiene que hacer el Gobierno de España. No me parece una cuestión menor que ahora tengamos que esperar hasta 2026 para tener esos trenes porque se equivocaron en las medidas. Ojo, no solo en Cantabria, en Asturias también, porque fue para Cantabria y Asturias. Lo que pasa es que solo ha llamado la atención Cantabria porque somos la única comunidad que ha protestado. Curiosamente Asturias, ¿por qué será?, no ha protestado. Pero a mí no me parece una cuestión menor. Me parece una cuestión muy importante porque revela al final pues la importancia que le da el Gobierno de España a Cantabria. Y a mí eso me entristece mucho porque, oye, seremos pocos, pero bueno, orgullosos de estar y de ser. Y pues bueno, pues yo me alegro mucho que Nadia Calviño vea las bondades que hace el Gobierno por Cantabria. Yo no las veo, pero bueno, será que miro con malos ojos, no voy a negarlo, evidentemente. Bueno, voy a seguir el mismo orden que ha seguido Rubén. La verdad es que no sé qué comentar de Valdecilla, que han pagado un dinero que debían. Pues muy bien, enhorabuena.
no sé, yo cuando voy a un sitio y pago lo que debo, no pido encima que me den las gracias, ni lo presento como si fuera un gran proyecto. ¿Qué proyecto has hecho? ¿Que has pagado el dinero que se debía? No, es que no tiene ni pies ni cabeza. Después, un proyecto que me parece mucho más ilusionante, que es el MUPAC. Ni sé cuántos proyectos del MUPAC se han presentado ya. Es que ha sido una barbaridad. Es sin lugar a duda el mayor humo que se ha generado en esta comunidad autónoma en la última década, y si nos vamos más atrás también, son los distintos proyectos del MUPAC que había. Porque es que no sé si os acordáis, en la legislatura pasada, en la legislatura anterior, cuando hubo una especie como de subasta inversa que, oye, y si sacamos el MUPAC de Santander y lo llevamos a otros municipios, y todos los municipios empezaron a decir, oye, pues pónmelo aquí, pues pónmelo en el otro lado. Es decir, hubo un montón de proyectos alternativos para el MUPAC, ¿no? Puenteviejo pidió el MUPAC, lo pidió también el Ayuntamiento de Torrelavega para ponerlo en la lechera. Es decir, salieron un montón de sitios, pero incluso dentro del propio Santander hay un montón de proyectos, muchos de ellos proyectos que han costado mucho dinero público, que parece que estas cosas se nos olvidan, que detrás de esas infografías que presenta el político de turno hay mucho dinero que se ha dejado ahí, pero a mí una que siempre me apasionó era ese MUPAC gigante imitando los picos de Europa que había al final del Parque de las Llamas, porque el Parque de las Llamas solo está hecho un tercio de lo que en un principio proyectaron y diseñaron. Ahora parece que por fin ya se va a hacer el MUPAC en el sitio donde estaba en un principio, y va a ser un edificio además que va a poder albergar una colección de arte importantísimo que hay, que yo creo que va a ser algo magnífico para Cantabria. Cantabria es para sentirse orgulloso de tener de tener un museo con estas características. Lo que sí que es cierto es que yo no creo que esto vaya a ser un proyecto que vaya a cambiar la vida de los cántabros para absolutamente nada, ¿no? Porque lo presentan un poco como la gran esperanza económica de Cantabria es poder tener el MUPAC. No termino de verlo. Enhorabuena a las personas que han llevado adelante este proyecto, que por fin parece que se va a empezar a hacer. Espero empezar a ver las obras, aunque sea, no digo ya terminado, pero al menos ver que las obras están empezando, que tienen ahí una parcela majísima donde hacerlo. Y entrando en la pasiega, esto ya no es un proyecto que me parece tan ilusionante para nada, sobre todo porque es un proyecto que, de la misma forma que el MUPAC sabíamos lo que era, pero no sabíamos ni cómo ni dónde hacerlo, la pasiega sabemos cómo y dónde hacerlo. Bueno, saben porque han decidido que la mies de la pasiega es donde se tiene que hacer algo, pero lo que no terminan de saber es el qué es, porque el proyecto de la pasiega, quiero recordar que ha cambiado tropecientas veces de lo que es, de lo que iba a ser, ¿no? Empezó con el Puerto Seco, acabó pasando a un polígono industrial. Después, no sé si os acordáis que había una fábrica de baterías muy interesada que iba a generar allí chorrocientos mil puestos de trabajo. También Amazon, juraría, la multinacional, estaba interesada en poner allí un centro logístico que acabó yendo, si no recuerdo mal, a Asturias. Hablan de que va a generar la pasiega pues también un montón de puestos de trabajo, que va a ser importantísimo para la economía de Cantabria, pero nunca se ha concretado cuáles son las empresas que van a estar allí. Recuerdo cuando presentaron esta legislatura, de hecho lo hicieron en una carpa allí dentro de la propia mies de la pasiega, con infografías muy espectaculares de cómo iba a quedar el polígono, pero lo que falta es probablemente lo que hay detrás, lo de que, oye, igual esto tiene sentido hacerlo si aquí van a venir estas empresas, porque si lo que quieres es suelo industrial o suelo industrial de grandes dimensiones, hay suelo industrial, ¿no? El suelo industrial en pequeñas dimensiones, hay un montón de polígonos a medias. En muchos casos todos sabemos que hay empresas que alquilan las parcelas y después especulan con ellas, desde luego, pero lo que le falta a la pasiega es efectivamente eso, porque en un principio iba a ser un puerto seco y el propio puerto dijo que no le interesaba hacerlo ahí. Claro, ahí es cuando estamos haciendo, oye, que es que igual nos están timando un poco con esto de la pasiega y nos están distrayendo, como efectivamente ha pasado, porque recuerdo que el proyecto de la pasiega
ya iba en la anterior campaña electoral y, si no recuerdo mal, creo que la primera se empezó a fraguar en 2006 este proyecto, hace ya 17 años, que se dice pronto, y al final es que no hemos visto nada y probablemente acabe la siguiente legislatura y sigamos sin ver absolutamente nada. Bueno, creo que es un consenso por parte de los 4 que MUPAC queremos que sea una realidad y espero que nuestros ojos lo vean y no se conviertan en el edificio Moneo que fue el gobierno de Cantabria. Por lo tanto, Ana, te dejo a ti. Sí, totalmente de acuerdo. Y nosotros, como en Relinchu somos un canal joven y generalmente la gente que nos ve es gente joven de Cantabria, entonces pues queremos saber un poco cómo ha sido esta legislatura para los jóvenes, ¿no? ¿Qué esperabais vosotros de la ley de juventud que todavía no ha salido y todos estos temas que habéis comentado sobre las ayudas del alquiler para los jóvenes? Entonces, ¿cómo ha sido para los jóvenes y qué futuro les espera en Cantabria? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Ya que son jóvenes la mayor parte de la gente que nos ve. ¿Cómo lo veis vosotros? Un mensaje como para vosotros, para ellos, desde vuestra parte, con estos temas que he ido mencionando. No sé si meterme como joven, porque me he dado cuenta que ya soy más viejo de lo que era Luis Tosar cuando grabó Los lunes al sol, pero sí que es cierto que soy más joven que los trenes de Cantabria, entonces, claro, estoy en un punto intermedio. Y, a ver, se han estado llevando a cabo, como hemos estado hablando, proyectos interesantes al respecto, pero el problema que tiene Cantabria, y yo creo que uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta, a pesar de que nunca se hable de ello en las campañas electorales, principalmente porque las personas que nos gobiernan, las personas que están en puestos de más responsabilidad, pues no son precisamente jóvenes y puede que no lo estén viendo en sus propias carnes y viviendo este problema, es que en Cantabria hay un problema de falta de futuro. Y Cantabria tiene un problema muy grande con eso y al final las posibilidades de las personas jóvenes acaban siendo, pues por desgracia, coger la maleta y irse a otro país o ni siquiera eso, o a otra comunidad autónoma. Y, hostia, eso es duro y eso es muy grave y eso creo que es una de las principales cuestiones que se deberían hablar en las campañas electorales, sino, pues, como decíamos antes, de proyectos de humo que al final no van a aportar nada tan importantísimo como es el hecho de que, oye, que es que tenemos derecho a hacer nuestra vida en nuestra tierra, ¿no? Que yo creo que es al final lo más básico y lo que acaba queriendo la mayor parte de los jóvenes de Cantabria. Entonces, sí que he empezado un poco de broma, pero el asunto es serio y es complicado y no tiene vistos de que la cosa vaya a mejorar precisamente en los próximos años. Pues sí, yo también soy tirando a pesimista en este ámbito, porque creo que lo que comenta Luis, que tiene toda la razón del mundo en el tema de lo del futuro y de... vamos a ver, Cantabria tiene un serio problema y es que a nivel industrial estamos retrocediendo mucho. Desde el punto de vista económico, lo que está prevaleciendo es el turismo, que cada vez tiene mayor peso. Esto no es negativo per se, es decir, el turismo no es malo, pero el problema es el retroceso que está teniendo pues todo el sistema productivo que tiene un valor añadido, es decir, industria, emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Ahí es donde pues, los jóvenes que salen de la universidad, que salen muy bien preparados, pues desgraciadamente se tienen que ir a buscar trabajo pues, fuera de nuestras fronteras, porque aquí no hay donde acogerles o tienen que acabar accediendo a puestos de trabajo para los que están sobrecualificados e infrapagados. Con lo cual, pues les fuerzas básicamente que si quieres que se vayan. Entonces, ese es el principal problema, o el problema más gordo, más inmediato, pero su solución no es desgraciadamente inmediata, requiere un trabajo a largo plazo. A mí las políticas que se llevan haciendo desde hace unos años en juventud, pues directamente es que no las conozco. ¿Cuáles son las que sé que hay una dirección general de juventud, pero desconozco qué es a lo que se dedica. Sé que la pasada legislatura aprobamos la ley de creación de nuevo del Consejo de la Juventud y yo me alegro porque eso es un espacio de participación de los jóvenes que están interesados en la política y que pueden aportar sus ideas, pero después cuando llega la parte del gobierno y del ejecutivo, pues parece que se diluye un poco.
Y ese es el aspecto, digamos, más importante, pero o el más precario, pero si nos vamos a lo que hablábamos antes, de las ayudas al alquiler, de la posibilidad de que se emancipen, y hablo ya en tercera persona porque yo ya tengo ya asumido hace un tiempo que no estoy ya dentro del grupo de los jóvenes, aunque cuando fui diputado estuve en la mesa de edad como el segundo miembro más joven del Parlamento, pero bueno, hace ya unos años de eso. Pero quiero decir, yo ya tengo asumido que eso no, ¿no? Pero si no hay posibilidades de emanciparse, no hay posibilidades de encontrar un trabajo digno, no hay posibilidades de desarrollar una carrera profesional, pues evidentemente, ¿a qué vas a hacer? Irte fuera. Y eso, pues es un problema. Somos, si no me equivoco, la segunda o la tercera comunidad autónoma más envejecida de España, y ahí es donde nos tienen que saltar todas las alarmas, porque difícilmente vamos a tener futuro en Cantabria si nuestros jóvenes no viven en nuestra tierra. Pero ya digo, la manera de solucionar eso no se soluciona con 4 promesas electorales en 4 años. Eso es un trabajo que hay que desarrollar pues a medio o largo plazo, porque partimos desgraciadamente desde muy atrás. Bueno, yo como persona precisamente exiliada, no sé, de momento creo incluirme en joven, no estoy tan seguro, ahí estoy rozando el límite, pero bueno, quería preguntaros hacia dónde va el crecimiento económico de Cantabria. Has mencionado ahora el turismo, hemos mencionado también el tema del polígono de la Pasiga, ¿no? Ese tejido industrial que intenta recuperar, el PTCCAN y todo esto. Bueno, ¿qué creéis? ¿Hacia dónde debe ir el crecimiento económico de Cantabria? ¿Hacia dónde debe ir o hacia dónde va? Porque hacia dónde va yo creo que todos los estamos viendo claro, y es apostarlo todo a la industria turística, única y exclusivamente, poner todos los huevos en la misma cesta. Probablemente porque al final los resultados que te da son más inmediatos, digamos, que el hacer otro tipo de planes industriales a un plazo más largo. Con resultados inmediatos me refiero a que, por ejemplo, la construcción o la vivienda, la inversión que haces te empieza a dar rentabilidad desde el minuto 1. Y, sin embargo, la cosa es que en investigación, por poneros un ejemplo, en cualquier área del I+D+I, pueden tardar años. Puede que nunca recuperes la inversión. Puede que la inversión la recuperes multiplicada por 1000. No se sabe. Y la cosa es que es mucho menos electoralista. Eso, en el sentido en el que probablemente vayan a recoger los frutos personas que no sean tú, que ya no estés tú ahí mandando sobre ello. Sí que creo que una de las cosas, y vamos, yo creo que ha sido de las cosas que más, cuando he estado haciendo política activa, que más he estado insistiendo, probablemente la que más, es en la necesidad que tiene Cantabria de un plan de reindustrialización. Es algo importantísimo, un plan de reindustrialización sostenible que logre generar al final trabajo de calidad en Cantabria. Llama la atención, ahora se está hablando mucho en los medios nacionales de cierto partido político que estaba preparando planes para que las familias españolas vuelvan a tener más hijos. Y lo que hacen es, pues, dan algo así como un cheque bebé, si no recuerdo mal, y impiden que las mujeres, intentan que las mujeres no aborten tan fácilmente. Pero a ver, si aquí el problema principal acaba siendo un problema al final, como lo que estábamos hablando antes, es que si las personas jóvenes no pueden formar una familia en Cantabria, si no pueden hacer algo tan básico como pagarse una vivienda con el sueldo que ganan, si no pueden tener un trabajo que les dé cierta estabilidad, no solamente estabilidad económica, sino también estabilidad de tener un trabajo a lo largo del tiempo, pues es que muy difícilmente la gente se va a querer quedar aquí. Y con trabajo a lo largo del tiempo, aquí hago sobre todo una crítica al trabajo que genera el turismo, porque pueden repetirnos toda la riqueza que genera el turismo, pero al final el turismo para los trabajadores lo que acaba generando es muchísima precariedad y sobre todo muchísima temporalidad. Claro, no es un trabajo de calidad en absoluto. Para el dueño, pues para el dueño sí, esa persona se estará forrando y estará encantadísima de que sigan destrozando Cantabria para turistificarla, pero para el trabajador, pues eso no es lo que sueña con hacer. Por eso siempre he creído que es lo importante que tendría que hacer Cantabria, y en lo que deberíamos estar hablando, pues es de cómo hacer entre todos, de cómo lograr que se genere aquí un trabajo de calidad, un trabajo en el sector secundario fuerte y sobre todo además también
Cantabria siempre ha tenido un sector primario fuerte que se puede seguir apostando porque son sectores que generan valor añadido, los puestos de trabajo que da y la riqueza que crea. Correcto. Bueno, antes de... Todo el rato estoy interrumpiendo a mi compañera, me va a matar. Nada, no, era para Rubén, que no ha contestado esta pregunta. Sí, Nos a ver. hemos saltado. Perdón, nada. Yo quería añadir una cosita yo antes de que Rubén matice. Que, bueno, en el tema de turístico, claro, produce inflación de los precios a veces, la especulación de la vivienda, ¿no? Y de los servicios, gentrificación, la turismofobia, sé que es cierto. Y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a que se legisle, ¿no? Que tantos profesionales del turismo que han estudiado tanto el grado superior como la carrera se puedan dedicar a ello y no haya tanto intrusismo laboral como está ocurriendo en el turismo, que todo el mundo se dedica al turismo, pero nadie lo protege. Todo el mundo sabe de turismo, pero, sin embargo, los realmente profesionales del turismo nunca están ahí porque están trabajando como, pues, de cualquier otra cosa que no es el turismo, porque las condiciones que el turismo tiene hoy en día no son las de un graduado en turismo o las de una persona que ha estudiado un grado superior. Hasta ahí. Perdón, Rubén, adelante. Nada, además estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Lo comentaba antes. A nivel económico, lo que va ganando peso es el turismo, pero no tanto porque se extienda, sino porque van retrocediendo otros aspectos de nuestra economía. Y lo más seguro es que siga avanzando esa línea, porque todavía la industria que nos queda principalmente es la gran industria, pues que es muy dependiente energéticamente, que es gran consumidora de energía y que desgraciadamente, pues visto cómo evoluciona el asunto y cómo, no ya solamente por lo que está pasando con el gas y con Ucrania, sino hacia dónde va Europa, pues es más que probable que, pues que no veamos revertida esa situación. Quizás debamos de olvidarnos, ¿no? De dejar de pensar en traer empresas que generan millones de puestos de trabajo, una sola empresa, sino empezar a apostar por otro tipo de tejido productivo. Lo que decía Luis, ¿no? Del valor añadido. Ojo, hay una cosa y hay un aspecto que se lleva haciendo unos años muy bien en Cantabria, que es todo el sector agroalimentario. El sector agroalimentario de Cantabria está teniendo un gran desarrollo y precisamente está demostrando que se puede hacer y que se puede seguir explotando esa vía. Pero ahora hay que extenderlo a otros ámbitos. Tenemos un Instituto de Física de Cantabria, un IBITEC, un IDIVAL, es decir, tenemos centros de investigación vinculados a la Universidad de Cantabria que son de gran nivel, incluso para una comunidad autónoma pequeña como es la nuestra, de gran nivel a nivel nacional y que colaboran con proyectos internacionales y creo que no se les está aprovechando lo suficiente. Creo que sí es verdad que a lo largo de los últimos años se ha hablado mucho de los clústeres estos industriales que se han hecho, que son una buena apuesta, pero hay que seguir ahondando por ahí, seguir ahondando por, pues que la gente que quiera emprender lo pueda hacer y desarrollar, esta frase que suena muy manida y que quizás pueda sonar vacía de contenido como dinamismo, ¿no? Que es precisamente eso, el emprendimiento, el valor añadido y el potenciar que aquel que quiera poner en marcha un negocio lo pueda hacer sin las trabas de la administración, que esa es otra. Porque si vas a poner un negocio y vas a tardar 1 año y medio en poder abrirlo, pues evidentemente por el camino te entran los 7 males y te quitan las ganas de abrir cualquier cosa. Ese debiera ser el camino a seguir en Cantabria. Apostar por eso. Yo he hecho mucho en falta lo que digo, apoyarnos en un IBITEC, en un IDIVAL que tenemos como alrededor de Valdecilla, que es la joya de la corona, seguir explotando esa vía y seguir desarrollando lo que puede ser una industria sanitaria vinculada con la investigación y tantas cosas. Pero bueno, al final tengo la sensación de que lo que decía antes, que sin un plan a medio o largo plazo, y más que ponerle el nombre de reindustrialización, yo creo que es más qué somos, en qué podemos mejorar o en qué podemos especializarnos y hacia dónde queremos ir. Más que, propiamente, ya digo, hablar de reindustrialización porque, a pesar de que entiendo lo que ha dicho Luis y comparto esa necesidad, a mí me da miedo que sigamos pensando que aquí va a venir, pues por lo que hablábamos antes, ¿no? Un Amazon, pues es que esas empresas necesitan, entre otras cosas, unas conexiones
en las comunidades autónomas en las que se instalan que nosotros desgraciadamente no tenemos. Como no tenemos, bueno, pues vamos a ver hacia dónde podemos tirar para sacar adelante jugo a lo que sí tenemos. Y nos preguntan desde el chat, no sé si os ha salido en pantalla, pues qué intervenciones concretas creéis que pueden llevar a cabo las instituciones para redefinir el tejido productivo cántabro. Nos preguntan un usuario desde el chat, como podéis ver aquí, a ver si podemos darle respuesta. Bueno, sigo yo. Bueno, dale, Luis, que yo acabo de... Dale, bueno, que ya estabas caliente. Bueno, es que ya he adelantado un poco. Es decir, yo precisamente aprovecharía los centros de investigación que tenemos, la Universidad de Cantabria que tenemos, el IH. A mí me queda la cosita de que creo que explotamos poco esos recursos. Para mí hay otra cosa que es fundamental, que es el Plan de Desarrollo Energético de Cantabria, que desgraciadamente el anterior quedó, quedó obsoleto, digamos. Ahora mismo estamos en una fase intermedia hasta que salga el siguiente, y creo que a día de hoy, con el futuro que marca Europa, donde tenemos unos objetivos a 2030 y a 2050, con la total y absoluta descarbonización de la economía que nos exige Europa para ese año 2050, donde hemos visto la importancia precisamente de la energía. Hace unos cuantos años decía Clinton aquello de es la economía, estúpidos. Bueno, pues hoy desgraciadamente es la energía, estúpidos. Es decir, y nosotros no tenemos ese a día de hoy. Me consta que están trabajando y, ojo, creo que los últimos 2-3 años, la Consejería de Industria está haciendo las cosas muy bien y se ha activado. Es verdad que parten con un bagaje anterior, que tienen que recuperar mucho el pulso de los años que quizás han sido más o menos perdidos, pero para mí eso es fundamental. A mí, por ejemplo, me sorprende muchísimo que en Cantabria no tengamos un plan de biomasa, teniendo en cuenta que somos precisamente parte de la España verde y que puede ser una energía que ayude mucho al medio rural. Hay planes piloto en Navarra, los hay en el País Vasco. Aquí, sin embargo, no tenemos absolutamente nada. No tenemos absolutamente nada desarrollado de hidrógeno verde, prácticamente nada desarrollado de hidrógeno verde, cuando en País Vasco y en Asturias sí lo tenemos. Es decir, a mí me faltan ese tipo de cuestiones que, ya digo, forman parte de un planteamiento a medio y largo plazo donde creo que podemos ser distintivos con respecto a otras comunidades autónomas que al final nos hacen la competencia. Has comentado antes una cosa muy interesante, Rubén, y es que el Gobierno de Cantabria sigue actuando o sigue pensando en las grandes industrias, ¿no? En que vamos a volver a inicios del siglo XX, cuando llegaba de repente a un valle de Cantabria una empresa que generaba allí una fábrica, que generaba alrededor un pueblo y empezaba a crear puestos y puestos de trabajo. Antes os he comentado la fábrica de baterías que se iba a poner en La Pasiega y que ya no se va a poner o que nunca existió. Bueno, no lo sé, a lo que vamos. 9.000 puestos de trabajo anunciaron que iban a crear. 9.000 puestos de trabajo. No sé si sois conscientes de la burrada que son 9.000 puestos de trabajo. Pero ¿cómo pueden ser tan sinvergüenzas? De la situación en la que estamos, es decir, que hay tantísimos cántabros que lo está pasando mal, porque lo que quiere es un puesto de trabajo decente, como decíamos antes, que le pueda permitir llevar una vida, que es lo único, yo creo, tampoco me parece pedir mucho, ¿no? Poder desarrollar tu vida aquí. ¿Cómo puedes hacer continuamente anuncios que va a venir el Dorado y que va a venir una fábrica de baterías que va a generar 9.000 puestos de trabajo si sabes perfectamente que es mentira? Y ya está. Y es que fijaos que esta noticia, que no es de hace tanto, ya ni nos acordamos de ella. Es del 30 de septiembre de 2020. Es decir, que es de hace 2 días y ya ni nos acordamos. Y eran 9.000 puestos de trabajo, el doble de lo que tiene la empresa más grande de Cantabria actualmente. Es que es el doble, no, mucho más. Es que es una auténtica burrada. Pero vamos, si nos podemos retrotraer un poco para atrás, y cuando estaba empezando la anterior campaña electoral, pues era la mina de zinc y que nos íbamos a hacer todos mineros y que iba a traer 6.000 puestos de trabajo y que íbamos a ser el principal productor mundial de zinc junto con todo el continente australiano. Claro, ahí es cuando te das cuenta que te están tomando el pelo y que realmente no hay ningún plan, van un poco como pollo sin cabeza, porque la realidad, y ya respondiendo a la pregunta de Jamodenes, es que es muy difícil. Es que ahora mismo no puedes
hacer una acción concreta que vaya a solucionar el problema que tiene Cantabria, porque el problema que tiene Cantabria al final es un problema global de Occidente. Y claro, es muy difícil solucionarlo dando un golpe sobre la mesa, que es un poco lo que está intentando vender más que hacer el gobierno de Cantabria, ¿no? Está intentando vender, en este caso, y esta legislatura, esta campaña electoral, pues va a tocar hablar de la pasiega, como que ya con esto se va a solucionar. Y ojalá fuera así, de verdad, pero la cosa es que no. Y yendo a ejemplos concretos, es que ahora la economía va por empresas completamente distintas a estas grandes empresas. Hablabais hace un momento de la visita de Nadia Calviño. Cuando vino Nadia Calviño, esta semana ha sido, ¿no? Sí. Sí. Cuando ha venido Nadia Calviño esta semana, a la única empresa privada que la llevaron es a una empresa en Bezana, List Data Solutions, que yo recuerdo cuando empezaron y, bueno, literalmente empezaron en un garaje, porque en la nave que ahora tienen, que la tienen monísima, era allí un garaje con, bueno, poco menos que con 4 tablones y 6 ordenadores, porque recuerdo cuando llegaron, que no conocía la empresa, que en ese momento yo era concejal, y nada, por otras cuestiones que no vienen al caso, estuve con ellos, y es un ejemplo de empresas que generan un montón de puestos de trabajo y que generan además unos puestos de trabajo reales, unos puestos de trabajo del siglo XXI, no pues los modelos que siguen pensando que van a querer venir a Cantabria cuando la realidad es completamente distinta. Es que no van a volver esos modelos. Y por hacer solamente un tema concreto, y que siempre me da rabia que cuando se habla de generar puestos de trabajo, hablamos única y exclusivamente del sector industrial, sobre todo el sector secundario, aunque el gobierno de Cantabria lo que más piensa es en el sector servicios y sobre todo en el turismo, siempre se nos olvida la importancia del sector primario. Y en una comunidad autónoma como Cantabria, el sector primario debería tener muchísima más fuerza de la que tiene. Al final, el sector primario en Cantabria ha ido perdiendo la fuerza que tenía porque se ha ido pues cada vez más precarizando, ¿no? Al final las condiciones de trabajo son muy duras si lo que quieres es poder lograr vivir de ello. Creo que Cantabria aquí, en este caso, debería copiar, entrando en la parte más agrícola, en la parte más de agroecología, el modelo francés, que es un modelo que está funcionando realmente bien en un país que yo creo que es referencia mundial en estos temas y que en España no está tratado absolutamente nada. Es decir, que los proyectos que hay son proyectos un poco menos que proyectos piloto, que buenamente, como ellos están autoorganizados, y el gobierno de Cantabria debería echar ahí una mano y hacer que sea una alternativa y que la gente se pueda ganar la vida pues en su propio pueblo, con sus propias manos, que yo creo que sería algo que, aunque nos venga a la cabeza que es el pasado, los países de nuestro entorno nos han demostrado que es el futuro. La verdad es que en cuanto a proyectos, la pasada legislatura se habló de la mina de zinc precisamente y también de poder ir a Marte. Ahora no nos vamos a Marte, pero sí nos vamos con la siguiente pregunta. Venga, Ana. Nada, pues para ir un poco resumiendo todo lo que hemos hablado y también para mirar un poco al futuro, en poquísimas palabras, en 3 palabras así, si es posible, que igual es un poco complicado, ¿en qué creéis que deben centrarse los políticos en estos próximos 4 años, ¿no? ¿Qué esperáis de la campaña y de las elecciones? Si tuvierais que si nos tuvierais que dar unos titulares, ¿cuáles serían? Es un buen titular, la verdad. No. Si quieres un titular de las elecciones es que Revilla va a seguir siendo el presidente de Cantabria. Creo además que lo va a seguir siendo de la mano del Partido Popular, del Partido Socialista. Perdonad, el Partido Popular y Vox no van a sumar. Es decir, ahora el PRC-PSOE tiene una mayoría amplia. El PSOE no va a bajar de esos 7 escaños. El PRC sí que estaba en unos números muy altos para ellos, pero es que da igual. Es que aunque bajen de 14 a 12 o que bajen de 14 a 11, siguen sumando, siguen teniendo mayoría absoluta. Y esta parece que última legislatura de Revilla, más imagino que por temas de edad que por temas de ganas, que él seguro que seguía teniendo ganas de seguir presentándose, no creo que se arriesgue a
a pactar con el Partido Popular, sabiendo que lo bien que le ha estado funcionando los pactos que ha tenido con el PSOE. Eso, si queríais, el titular, ¿no? Yo sí que creo que van a entrar otros partidos al Parlamento, que van a salir otros partidos del Parlamento, no voy a decir nombres, pero sí, Claro. pero no va a haber grandes cambios en la siguiente legislatura. Y respecto a lo que estaba diciendo, que qué es en lo que se deberían centrar, yo creo que se deberían centrar en las cosas que hemos estado hablando ahora en los últimos minutos del programa y no en lo que hemos estado hablando al principio, ¿no? Que vale ya un poco de los proyectos humo y vamos a hacer los proyectos estos que no suman grandes titulares, pero que a lo largo de los años lo que acaban sumando es que podamos tener una Cantabria con futuro, una Cantabria pues donde poder vivir en ella. Yo a lo mejor es que soy optimista por naturaleza, aunque pienso que más que optimista soy positivista, pero yo veo algún brote verde. Es decir, cuando veo cómo se ha evolucionado el PCTK en esta última legislatura, cuando veo algunas de las últimas gestiones que ha hecho la Consejería de Industria, pienso que hay futuro. Creo que queda mucho camino por andar, pero pienso que hay futuro y espero que hablen precisamente de eso, del futuro de Cantabria y no tanto de el pasado o incluso del presente más reciente, que me parece un poquito aburrido. Sobre el análisis postelectoral que ha hecho Luis, comparto a medias. Es decir, es evidente que va a haber un partido que va a salir, que es mi expartido, va a salir evidentemente porque lo va a hacer en toda España y es la situación en la que se encuentra, que es Ciudadanos. Ya veremos a ver si entra algún partido más. Yo estaré encantado porque soy un firme defensor de la pluralidad, creo que no sobra nadie en ningún espacio político y me alegrará que entre otro partido, comparta más o menos sus ideas. Sí, estoy de acuerdo en que vamos a volver a mantener al presidente, no tengo claro que vayamos a tener al mismo compañero. Es más, yo creo que sería hasta sano para todos en general, que pudiera cambiar incluso de compañero. Pero bueno, lo veremos el día 28, pues el 29 empezaremos. Bueno, 28 por la noche ya tendremos alguna idea, 29 ya empezará a darse forma el asuntillo. Bueno, lo veremos, además lo veremos aquí en Relinchu, así que nos quedamos ahí con vuestras predicciones. Nosotros lo veremos aquí en Relinchu, además ya tengo preparado el pactómetro, ¿verdad, Ana? Ya está listo. Bueno, vemos la luz al final del túnel de esta entrevista, que bueno, siendo cántabros, la luz del túnel no la vemos porque lo tapan los trenes, pero así por ir cerrando un poquito la entrevista, la conversación, queremos y no dejarnos nada en el tintero, queremos saber si las personas que están aquí o donde salga, bueno, depende de donde lo estés viendo, que añadan alguna pregunta, algún comentario, algún tema que queráis. Nos han puesto un tema, yo no sé si estáis puestos en ellos o no, yo lo pongo aquí. No sé si vais a estar puestos. Fantásticos. Soy súper fan. Fantásticos. Me ha alegrado muchísimo cuando he visto que han pasado semifinales. Es lo que puedo aportar. Me apasionan las preguntas, lo que demuestra que Rubén estaba muy atento a lo que estábamos hablando en el programa. Pues estoy a 2 cosas y a 3 a la vez incluso. Genial. Y vosotros, si creéis que nos hemos dejado alguna cosa, aunque yo creo que hemos hecho un análisis súper amplio, pues no tengáis problema de decirlo antes de despediros. Y nada, si no, pues les damos las gracias. No, que enhorabuena de verdad, de todo corazón, por esta iniciativa que habéis tomado de hacer un programa de actualidad política y sobre todo hacer un programa en el que al final se pueda hablar de las cosas de forma sincera, ¿no? Creo que ha sido un acierto lo que habéis hecho de no meter a personas que estén en la política activa en esto, porque al final acaba haciendo un poco que se vean obligados a hablar y a moverse en unos corsés que por suerte estos formatos como el que permite Twitch, yo creo que lo mejor es hacerlo con mucha más naturalidad y con mucha más sinceridad, que puede que muchas veces no tengan las personas que están pues un poco más dependientes de los resultados electorales y de los propios electoralismos, al final sean de un partido o sean de otro, es decir, no señalarlo aquí. Y nada, que muchísima suerte, estáis en el programa 1x01, espero que esto llegue al mucho por mucho y muchísima suerte con ello.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me sumo al deseo de que tengáis por delante muchos programas y que Luis y yo lo veamos, evidentemente. Me parece una gran iniciativa. Una vez más, gracias por la invitación. Encantado de participar y de pues volver a sentirme durante unos minutos vinculado a la política, que también se vive bien fuera de ella, incluso por momentos a veces se vive hasta mejor. Eso creo que Luis me va a dar la razón también. Y nada, pues que espero veros muchos más programas hablando de Cantabria, porque creo que es muy necesario hablar de Cantabria y que sobre todo los jóvenes hablen, debatan y propongan para Cantabria. Pues genial, muchísimas pues gracias. muchas gracias a los dos por estar aquí. Y nosotros todavía tenemos un poquitito más de programa en el que vamos a, como habéis mencionado, que los jóvenes hablen, pues ahora los jóvenes van a hablar. Así que nada, no nos referimos a que vosotros no seáis jóvenes, que eso por supuesto, Exacto, pero como exacto. sabéis en Relinchu colaboran varios jóvenes y nos han dejado también su opinión. Así que muchas Eso es. gracias a los dos. Muchísimas gracias y ha sido un placer teneros aquí. Y correcto, Ana y yo habíamos pensado en precisamente que el análisis de estos últimos 4 años fuera por vuestra parte, porque precisamente si cogemos a gente de partido nos va a decir lo bien que lo ha hecho el gobierno o lo mal que lo ha hecho el gobierno. Y lo que queremos es verdades. Muchísimas gracias. Nada, pues